Estamos con el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestra Señora Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España con su tesis Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la ofrenda. Padre, ¿qué es la ofrenda? Ofrenda es, como su nombre lo indica, algo que nosotros ofrecemos, de ahí ofrenda, a alguien. La ofrenda con mayúsculas es Jesús. ¿Por qué? Porque Él se ha ofrecido por nosotros al Padre, por nuestra salvación. ¿Cómo debe ser la ofrenda en Navidad y Año Nuevo? Bueno, la ofrenda que realizan los fieles se llama limosna y se puede realizar de muchas maneras, no solamente en Navidad. Quizás en Navidad uno puede ser un poquito más generoso, pero el sentido de la ofrenda en la misa, por ejemplo, es colaborar con la Iglesia en el sustento, sobre todo de sus ministros. Es una forma de mostrar también nuestra preocupación por la Iglesia, porque en la Iglesia hay necesidades materiales. Es importante que los fieles colaboren de acuerdo a sus posibilidades en poder ayudar a la iglesia, a la parroquia, a un santuario, una capilla, de tal manera que se puedan solventar los gastos. ¿Cómo debe ser la ofrenda? ¿Cómo debe ser la ofrenda en Semana Santa, en Cuaresma? Buena pregunta. Mira, en Cuaresma se nos pide una conversión profunda. Todos los días del año hay que convertirnos, pero la palabra clave en Cuaresma es conversión, y para la conversión hay medios: la oración, el ayuno y la limosna. Entonces la limosna está dentro de ese paquete que nos ayuda a convertirnos. Por eso en Cuaresma se pide también ser generosos con la limosna, sabiendo que limosna no es solamente dar un sol, 2 soles, 3 soles a un mendigo. Limosna es practicar la caridad. Por eso la limosna y la misericordia están conectados. Una buena ofrenda es 10 céntimos, un sol, 10 soles, 20 soles, un billete de 50, un billete de 100. ¿Qué es lo que determina o cómo se decide dar una buena ofrenda? Bueno, mira, te voy a hacer una pregunta. Ya que tú eres un tigre de la Biblia, ¿te acuerdas del óbolo de la viuda? ¿Te acuerdas que una vez Jesús elogió a una viuda porque mientras los ricos daban muchas monedas como ofrenda, esa viuda, que era además pobre, dio solamente 2 moneditas? Y Jesús dice: esa mujer ha dado más que los demás, porque ha dado todo lo que tenía. Si tú tienes solo 10 céntimos en tu bolsillo, solo tienes 10 céntimos y lo das todo, eso vale más que si yo te diera 100 soles como limosna, ¿me entiendes? ¿A qué está sujeto la ofrenda? ¿A qué está sujeto o qué es lo que se supedita cuando uno da una ofrenda? Mira, la ofrenda o la limosna tiene que estar marcada por estas características. Uno, la libertad. Por eso la Iglesia no obliga a un porcentaje. No se habla del diezmo en cuanto a porcentaje de 10% del sueldo. La libertad es uno. 2, la buena intención. Yo no doy limosna para que me vean. Yo doy limosna por amor a Cristo. Y en tercer lugar, ser sinceros. Dar limosna de tal manera que sea lo que verdaderamente yo puedo dar. Si yo puedo dar, y esto conecta con tu pregunta, 50 soles, no voy a ser tacaño y dar 10 céntimos. Entonces, lo que puedo dar, lo doy. Pero ¿qué pasa si no puedes dar ofrenda por estar ahorrando para la pensión del instituto, o estás ahorrando para un viaje a provincia, o estás ahorrando para comprar un aparato, un electrodoméstico, una licuadora, una batidora, un electrodoméstico casero? ¿Qué pasa cuando no puedes dar limosna cuando estás ahorrando?
Tú mismo te estás respondiendo, no puedo dar limosna. Ad impossibilia nemo tenetur. Repite. Ad impossibilia Nemo tenetur. tenetur. ¿Qué significa eso? Está en latín. A lo imposible nadie está obligado. Ad impossibilia nemo tenetur. ¿Qué significa? An impossibilia nemo tenetur. ¿Qué significa? A lo imposible nadie está obligado. Ya. Yo no puedo dar limosna porque estoy ahorrando para pagar la pensión de mi colegio o la pensión del colegio de mis hijos. Yo no puedo dar limosna porque eso me sirve para mi menú diario. Yo no puedo dar limosna porque estoy ahorrando para comprar un libro que necesito. Tú das lo que puedes. ¿De acuerdo? Das lo que puedes. La ofrenda es una necesidad. La ofrenda es una necesidad porque es necesidad de vivir la caridad. Una persona que nunca da ofrenda es una persona egoísta. Y ya sabemos que el egoísmo es lo primero que se opone a la caridad. La ofrenda es una obligación. Depende cómo lo veas, ¿no? Hay una obligación, ciertamente, en cuanto a un mandamiento de la iglesia, de dar limosna, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Hay una norma, un precepto. Pero más que norma o precepto, tiene que brotar del corazón como una necesidad. Yo necesito amar al estilo de Jesús, y Jesús hizo de su vida una ofrenda al Padre. La ofrenda es una urgencia para el arzobispado. Para el arzobispado. ¿Qué pinta el Es arzobispado? una urgencia. La ofrenda es una urgencia Voy a corregir para tu el pregunta. arzobispado para resolver, corregir o hacer otras actividades con ese capital. Voy a corregir tu pregunta o retocarla. La ofrenda es una urgencia para la iglesia. Sí, pues, porque la iglesia tiene necesidades materiales. Los sacerdotes tienen que comer, vestirse. Los sacerdotes no son almas del purgatorio. Hay que pagar la luz, pagar las flores, comprar el vino, las formas. Hay que darle de comer a Freddy. Entonces, ¿de dónde? La ofrenda es una prioridad. Por supuesto que depende de cada lugar. Esto de la necesidad de la ofrenda para una parroquia. No es lo mismo una parroquia en Surco, zona clase media alta o alta, que una parroquia en un pueblo joven. Entonces depende del lugar para hablar de si es una urgencia o no. Si yo estuviese en Ayacucho, por ejemplo, pienso en el padre Alejandro, que está de párroco en pueblitos donde no hay limosna porque la gente no tiene nada, entonces es una urgencia ayudar. La ofrenda se primerea como con el verbo primerear del Papa Francisco. Te estás puliendo, hermano, me estás metiendo un florazo. La ofrenda se primerea con el verbo primerear del Papa Francisco. Dios te primerea. La ofrenda no primerea. Dios te primerea, Dios te ama. Dios toca tu corazón para que no seas egoísta. Dios te primerea. Si dejas que Dios te primeree, vas a ser generoso, vas a dar buenas limosnas. ¿La ofrenda está relacionada a un mandamiento de Dios o a la voluntad humana? Buena pregunta, mira. En primer lugar, la ofrenda, la limosna, ayudar a la iglesia en sus necesidades, está dentro de los mandamientos de la iglesia. ¿Cuántos son los mandamientos de la iglesia, doctor? 10. Más el 11º mandamiento que es: no me flores. ámense los unos a los otros como yo los he amado. Escucha bien, tranquilo, doctor. Los 10 de Moisés más el 11º mandamiento de Cristo. Pues, Déjame ¿no? hablar, pues, compadre, tranquilo, relájate. Escucha bien lo que estoy diciendo, escucha. ¿Cuántos son los mandamientos de la iglesia? No he dicho mandamientos de la santa ley de Dios, he dicho mandamientos de la iglesia. ¿Cuántos son? No sé. 10. 10 pues. 5. ¿Cuáles son? Ir a misa los domingos y días de precepto. Confesarse por lo menos una vez al año, o cuando hay peligro de muerte, cuando se ha de comulgar. Recibir la comunión por lo menos
una vez al año, habiéndose confesado. Ayudar a la iglesia en sus necesidades. Repito, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Guardar ayuno y abstinencia cuando lo pide la Santa Madre Iglesia. ¿Cuántos son los mandamientos de la iglesia? 5. ¿Te acuerdas? Dímelos. No me acuerdo, Ya. pero ya los dijo, ya los escuché. Sigue, doctor. ¿Con qué finalidad estableció Dios la ofrenda? Tu pregunta es interesante. Dios quiere nuestra generosidad. Ahí podemos decir que se ha establecido esa obligación, ese precepto de ofrendar. Mira, San Agustín decía algo muy bonito. Dios tiene sed de tu sed. ¿Qué dijo San Agustín? Dios tiene sed de tu sed. De tu sed, de tu cariño, de tu ofrenda. Que no es tanto lo material, es tu cariño, tu amor a Dios. Y expresión del cariño a Dios, del amor a Dios, es ofrendar a la iglesia, a los pobres. ¿De acuerdo? Y esa frase que es Dios tiene sed de tu sed, ¿está relacionada con el hambre de Dios? También. ¿En qué sentido? Porque nosotros tenemos hambre de Dios ya que hemos sido creados a imagen y semejanza de Él, y en el corazón del hombre hay un hambre de Dios, una sed de Dios, un hambre de infinito, una sed de infinito. ¿Por qué en la época de Cristo se ofrendaban los denarios? ¡Denarios! Los denarios, pues, los ¿cómo se llama? Las monedas de... Sí. Denarios, pues, ¿no era? Bueno, habían diferentes monedas. ¿Cuáles nomás. eran? Bueno, dracmas, talentos, etc. Bueno, dale. Ya. ¿Por qué en la época de Cristo se ofrendaban monedas de plata? ¿Y por qué en la época de Adán y Eva, en la época de Caín y Abel, en la época de Abraham, se ofrendaban corderos? ¿Cuál es el símil, el comparativo entre una época con otra época? No estás mal, pues, hermano. ¿Por qué se ofrendaban corderos, animales, cabritos en la época del Antiguo Testamento? En la época del Antiguo Testamento, ¿y por qué en la época del Nuevo Testamento se ofrendaban Déjame hablar, hermano, no me florees monedas? Ya, aterriza, doctor, tranquilo. Sí. Tengo que corregirte ahora bíblicamente porque has dicho algo que es impreciso. Vamos a ver, vamos al Antiguo Testamento. Tienes que poner un poquito de orden en tu lógica porque has dicho algo impreciso. Adán y Eva creados en gracia, ¿de acuerdo? Han sido creados en gracia. Sí. Mientras vivían en gracia, sus vidas ya eran una ofrenda agradable a Dios. Luego viene el pecado, todo se desordena y la humanidad rompe con Dios. Una manera de buscar a Dios es a través de los sacrificios. Adán y Eva nunca ofrecieron sacrificios de corderos, ni Caín ni Abel, porque ellos hacían las ofrendas de lo que tenían. En el caso de Abel, de Caín, eran las cuestiones pues, de la ganadería, la agricultura, etc. El tema del cordero viene recién, escucha, viene recién en todo el tema del Éxodo. Lee Éxodo 12, por ejemplo. Entonces, ahí comienza el sacrificio del cordero, cuando Dios le pide a los israelitas que sacrifiquen corderos y la sangre del cordero debe embarrar los dinteles de las puertas. El ángel exterminador va a pasar y donde vea la sangre del cordero no entrará y no matará al primogénito. A partir de ahí, a partir de Moisés, tenemos el sacrificio del cordero, antes no. Y en la época de Jesús sí se daba en el templo de Jerusalén el sacrificio del cordero, sí se daba. Pero a partir de Cristo, esos sacrificios ya dejan de tener valor, que ciertamente era un anuncio del sacrificio con mayúsculas, del cordero con mayúsculas. Pregunto, ¿quién es el cordero con mayúsculas? ¿Quién es el cordero que quita el pecado del mundo? Cristo. Ya, entonces, a partir de Cristo, todos los sacrificios anteriores ya han perdido vigencia, porque Jesús es el cordero con mayúsculas. Él es el que realiza la ofrenda con mayúsculas que nos reconcilia con el Padre. Y cuando Abraham estuvo a punto de ofrendar a su hijo Isaac,
en el monte tal, ¿cómo se le llama eso? Ofrenda humana, sacrificio humano, y otra cosa más, de que Abraham, después de intentar ofrendar a su hijo, Dios se le aparece, se le presenta el ángel. y dice: no es necesario que lo hagas, ofréndame un cabrito, un carnero, Sí, un sí, cordero. sí. Bueno, es una prueba de fe, o sea, lo que estás relatando es un pasaje para hablarnos de la fe de Abraham. Él está dispuesto incluso a sacrificar a su propio hijo, puesto que él ve que es una orden de Dios, es una prueba que Dios le ha puesto a Abraham. Ahora, tú has dicho algo interesante. Abraham va a sacrificar a Isaac. Uno dice, ¿qué? ¿Sacrificio humano? Al final sabemos que no lo hizo, porque la mano de Abraham fue detenida por el ángel de Yahvé. Pero ese pasaje es un anuncio del sacrificio de Cristo, porque Isaac está anunciando a Cristo. Cristo sí va a morir, va a derramar su sangre en el altar de la cruz. ¿Cuál es el único destino que Dios da a la ofrenda? Todo es para la gloria de Dios, hermano. Todo lo que se ofrece es para la gloria de Dios. ¿Devolver la ofrenda es un acto de adoración? ¿A qué le llamas devolver la ofrenda? No entiendo. No sé, aquí dice No, devolver tú la has hecho la ofrenda. pregunta, ¿cómo que no sé? No, yo de alguna manera me las agencié para tener el cuestionario. Entonces aquí ¿A quién dice... es agenciado? ¿Ah? Ya, bueno, aquí dice devolver la ofrenda es un No, acto tienes que de saber lo que adoración. preguntas, pues devolver la ofrenda, no entiendo, explícame, devolver la ofrenda, o sea, vamos a ver, déjame hablar, devolver la ofrenda, ¿qué significa? O sea, que yo voy a realizar una ofrenda a Dios y luego me arrepiento y no la doy, la devuelvo donde estaba, o, que creo que es lo que tú quieres preguntar, si la ofrenda es devolverle a Dios los dones que Él me ha dado. ¿Cuál de las dos? Las dos. Entonces la pregunta ahí sí ya más o menos tiene sentido. A ver, Dios te ha dado muchos dones. Tú eres un tigre en la máquina, ¿no? Un tigre en la computadora, un tigre con tu camarita. Son dones, pues yo no puedo hacer eso. A mí me supera eso. Entonces tú le estás ofrendando a Dios tu trabajo. Dios te ha dado el don de ser un loco Twitter. Tú eres loco Twitter, ¿no? No. ¿Qué eres? Yo ¿YouTuber? soy comunicador, profesor Rosell, padre Rosell. Bueno, eres un community manager, ¿no? Sí. Ya. Tú eres un community manager porque tienes esa habilidad. Yo no podría, pues. Entonces tú le estás dando a Dios, le estás ofreciendo a Dios tu trabajo, sabiendo que es Dios quien te ha dado esa habilidad. ¿Hay alguna diferencia entre admitir y demostrar que Dios es dueño de todo? Bueno, yo creo, repito, creo que Dios es dueño de todo, que es el Señor de mi vida. Es un tema de fe. ¿Por qué se roba a Dios al no dar la ofrenda? A ver, tu pregunta es interesante. El pecado le roba a Dios la gloria que debemos a Él, el pecado. Todo pecado es robarle a Dios la gloria que Él merece, porque todo se puede ofrecer a Dios menos el pecado. Yo te pregunto, doctor, ¿tú le puedes ofrecer a Dios una borrachera? No, ¿Un adulterio? tampoco. Entonces eso conecta con algo, mira, no se puede bendecir el pecado y lo pecaminoso. Se puede bendecir a la persona, pero yo no puedo bendecir un pecado o una relación pecaminosa. Tú eres muy inteligente, doctor, te pregunto. Viene un señor casado por la iglesia, con su amante, con su trampa, con su guardado, y me dice, padrecito, ¿puede bendecir la relación que tengo con mi amante? Te pregunto, ¿bendigo o no bendigo? No sé. Claro, no se puede, pero ¿cómo va a bendecir un adulterio, pues? ¿La ofrenda debe ser calculada de manera exacta o puede ser un valor aproximado? Mira, hermano, no hagas matemáticas, tú da lo que puedes, ¿de acuerdo? Da lo que puedes. Siguiente.
¿Cuál es la diferencia entre ofrenda y diezmo? El diezmo es el 10% de lo que tú ganas. Es una ofrenda con ya una cantidad establecida. Ofrenda de 10% es diezmo. Cuando no se pone porcentaje, simplemente es ofrenda. ¿Por qué el diezmo es considerado como un mandamiento y no está incluido en el decálogo? Porque como ya te he dicho, la iglesia no pone cantidades ni porcentajes, pero sí dentro de sus mandamientos, que son 5, señala la necesidad de los fieles de que tomen conciencia que hay que mantener a la iglesia en sus necesidades. ¿Es justo que un pobre dé diezmos de sus pequeñas entradas? Si no va a afectar su economía, si esa ofrenda no va a afectar el hecho de que coman, por ejemplo, en ese día, deberían hacer una ofrenda, como la viuda que aparece en el Evangelio. ¿Qué es diezmar? Dar el 10% de tu sueldo. ¿Cómo se empieza o cómo se logra el hecho de diezmar? La iglesia no obliga a diezmar, por lo tanto no te puedo decir diezma, porque la iglesia no enseña eso. La iglesia te dice, da limosna de acuerdo a tus posibilidades. ¿Por qué diezmar puede ser difícil para alguien que quiere gastar su dinero en otras cosas? Bueno, cambio tu pregunta, ¿no? ¿Por qué dar limosna puede ser difícil? Porque somos egoístas, porque somos tacaños, porque somos mezquinos, porque muchas veces gastamos la plata en tonterías, porque muchas veces, por ejemplo, gastamos dinero en caprichitos cuando hay tanta gente que se está muriendo de hambre. ¿Debe diezmarse la herencia, los regalos y el dinero encontrado? A ver, no me preguntes de diezmar, pregúntame ofrendar, ¿ya? Ya, padre. Entonces, depende de cada uno, ¿no? Si tú recibes como herencia la mitad de la casa de tus padres, eres libre, ¿no? Si necesitas vivir, ¿cómo vas a diezmar, vas a ofrendar eso si tú lo necesitas? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿necesito o no necesito? ¿Es correcto descontar impuestos antes de calcular la ofrenda? Bueno, hay que pagar los impuestos, definitivamente. No podemos sacarle la vuelta al país. ¿Se debe ofrendar el dinero que se ha recibido como préstamo? Eso depende de cada uno. Si tú tienes deuda, primero tienes que pagar tu deuda. Pero tú verás si ya teniendo el dinero y teniendo un poco más de ese dinero, das ese plus como ofrenda, ¿no? ¿Debe ofrendarse ganancias de la venta de un inmueble comprado con dinero ofrendado? Se me está poniendo toda la casuística del mundo, hermano. Bueno, Eso- teología pura, teología pura. No, eso no es teología pura, ya es... Entonces, ¿cómo Ya es? es- ¿Catecismo? No, ni catecismo. Ya ¿Catequesis? ya es curiosidad pura, ya. Ya. A ver, vuelvo a lo mismo. Tú verás de acuerdo a tus posibilidades. Si aquello que has ganado con tu trabajo honesto es necesario para pagar deudas, primero paga las deudas, primero está la justicia. Si ya todo está subsanado, tú con libertad mira cuánto puedes ofrendar. Por lo tanto, repito, doctor, para matar 20 preguntas que ahorita vienen seguro. Ya. Primero, mira tus posibilidades. ¿Puedo o no puedo? Luego, sé sincero. En sinceridad, ¿cuánto puedo ofrendar? Y tercero, la generosidad, o sea, no ser tacaño. ¿Debe ofrendar el hijo que depende financieramente de los padres? ¿Debe ofrendar el hijo que depende financieramente de los padres? A ver, un chibolo de 12, 13 años tiene sus propinas, ¿no? Habría que enseñarle desde pequeño a ser generoso. Entonces, con sus 100 solcitos que le recibe de repente de sus papás, él podría dar, no sé, 15, 20 soles a alguna institución caritativa. ¿La mensualidad que los esposos dan a las esposas se debe de ofrendar? Nada con las suegras, ¿ah? Por si acaso. Mira, por eso digo, tu casuística es espectacular. Me vas a preguntar seguramente... De Ripley, aunque usted no lo crea. Seguramente vas a decir, me encontré 50 soles en el piso, ¿debo ofrendarlo o no? Mira, volvamos a lo mismo, ¿no? Que cada uno ve su situación concreta cuánto puede ofrendar. Pero, lo que es para la casa es para la casa. O sea, si el Señor ha dado a su esposa
no sé, para hacer el mercado 200 soles, eso es para el mercado. ¿Qué pasa si la señora ofrenda 100? Porque bueno, sí, caritativa y todo lo que quieras. Ya genera un problema en la casa porque va a haber una pelea matrimonial. Entonces hay que conversar en el matrimonio para ver cuánto se va a ofrendar y cuánto queda para la casa. Hay que dialogar. ¿Se puede pedir prestado para ofrendar? Préstame alguito para ofrendarle al padre. Y después ya no le devuelves. Entonces estás generando un problema, pues. ¿Por qué? Porque por muy caritativo que seas, si fallas a la justicia ya no eres caritativo. O sea, es como que ahorita, mira, me tocan la puerta, tú sabes que aquí viene mucha gente indigente. Padrecito, necesito leche para mi bebito. Yo no tengo, Freddy, dame 50 lucas. Tú me das porque eres generoso. Ya le doy a la señora. Y luego tú me pides y yo te estoy paseando. ¿Estaría bien o no? Bueno, depende, ¿no? No está bien, pero porque tú me has prestado, tengo que devolverte. Bueno, doctor, vamos cerrando. En 3 minutos me levanto, cámara arriba, y mensaje final. Padre, ¿qué deberá hacer la persona que por descuido o infidelidad dejó de ofrendar? O infidelidad. Sí, aquí dice. Pero ¿qué deberá hacer la persona que por descuido o infidelidad? ¿De dónde has sacado esa pregunta? ¿De Magali TV? Ah, no, padre. Ya bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué deberá hacer la persona? El que ha cometido infidelidad tiene que confesarse por su pecado gravísimo, ¿ya? Punto, siguiente. ¿Qué significa alfoli en Malaquías 3:10? ¿Qué significa alfoli? A ver, en los textos proféticos, y ahí incluyo todas las palabras que nos va a preguntar, los profetas señalan que es importante la ofrenda como un medio para quebrantar un corazón de piedra. Es decir, el profeta llama a la conversión y una forma de quebrantar el corazón es ofrendar a Dios, también puede ser al pobre, aquello sobre todo que más nos cuesta, ¿no? ¿Cuál era la situación política y religiosa de la nación israelita en días de Malaquías? A ver, Malaquías ya es de los últimos profetas y Malaquías va a ser el profeta que va a ser fuerte contra los sacerdotes del Antiguo Testamento porque ellos estaban robándose las ofrendas. Malaquías va a denunciar a los sacerdotes, a los malos sacerdotes, porque estaban robándose las ofrendas y por eso anuncia una ofrenda pura y limpia. Está anunciando a Cristo. ¿Cómo quedó el sistema financiero organizado por Nehemías en días de Malaquías? Ya vamos a cerrar, porque ya te estás yendo por otro lado, pero bueno, te lo voy a responder. A ver, cuando los israelitas vuelven del exilio a Babilonia, son conducidos por Esdras y Nehemías como los grandes organizadores de la sociedad judía. Y hay que poner orden, y también hay que poner orden en las ofrendas. Entonces, tanto Esdras como Nehemías van a organizar al pueblo que regresaba de Babilonia y van a promover la reconstrucción del templo, van a poner disposiciones para que los judíos no se casen con extranjeras porque eran un peligro las mujeres extranjeras por su idolatría, y van a poner orden en el tema de las ofrendas porque de ahí donde hay ofrendas y hay plata también hay corrupción. Padre, ¿se puede hacer un templo construido con ofrendas y diezmos? No solamente se puede, se debería hacer. Este templo, el santuario del Señor de la Divina Misericordia, es el fruto de la ofrenda, del trabajo, del esfuerzo, del sudor de los feligreses. Por supuesto, el mérito es del padre José Haus también, pero no estaba solo, ¿no? El padre José Haus solito no podía haber levantado este templo. Cámara arriba, hermano. Cámara arriba, mensaje final. Tengo que entrar ahorita a Radio María. Tu última pregunta, mensaje final. Ya. ¿En qué consiste y cómo debe ser el ofertorio de una misa? A ver, en realidad no se debería llamar ofertorio, ¿ya? Se llama presentación de dones. Por ahí hay que empezar. Porque la ofrenda con mayúsculas es Cristo. Entonces vivamos bien la misa, vivamos todas las partes de la misa. La presentación de los dones nos tiene que llevar a darnos cuenta que mi vida tiene que ser un don de Dios. Feliz Navidad para todos. Les animo a estar muy unidos a la Virgen y a San José para contemplar al niño Dios, al Emmanuel, a ese Dios que viene a salvarnos. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me voy, ya no hay final. ¡Paz!
Fue el padre Carlos Rosel de Almeida para la cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Gracias.